Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco, quien cada semana te acompaña en el desarrollo del programa radial en el área de comunicación. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. Estimados estudiantes, el día de hoy hemos invitado a la profesora Mónica González Mimela. Con ella estaremos desarrollando todas las actividades propuestas en el programa del día de hoy. Muy buenos días, profesora Mónica. Buenos días, profesor William. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. Entonces, la dejo, profesora. Adelante. Presentación y propósito de la sesión. Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, el día de hoy nuestra sesión tiene como título Conocemos sobre los textos periodísticos y su función informativa, y tiene como propósito recuperar información de diversos tipos de textos periodísticos. Asimismo, infiere el significado, características, estructura y su función informativa de los diversos tipos de textos escritos utilizados durante la redacción de un periódico. Recuerda, para lograr este propósito vamos a desarrollar dos actividades. La primera actividad, localizar información relevante en diversos tipos de textos periodísticos, y la segunda actividad, deduce las características, estructura y su función informativa de los diversos tipos de textos escritos utilizados durante la redacción de un periódico. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Localizar información relevante en diversos tipos de textos periodísticos. Estimados estudiantes, en esta oportunidad es necesario escuchar con bastante atención la información brindada en el texto, tomar apuntes a cada detalle descrita en el audio, hacer un registro de la secuencia de acciones detalladas de la información. Te sugiero, antes de escuchar el texto, San Juan de Lurigancho, jóvenes promueven iniciativa artística cultural para frenar la violencia contra la mujer. Revisen las siguientes preguntas y procuren responder con lentes críticos en un debate con tus familiares más cercanos. ¿Qué relación tiene la iniciativa artística cultural frente a los casos de violencia contra la mujer en nuestro país, considerando el bienestar y mejora de la salud mental en las y los adolescentes participantes del proyecto? ¿A qué se refiere el autor al decir no podemos ignorar esta nueva normalidad por el COVID-19? Urge la necesidad de apoyar y sostener iniciativas artísticas y culturales como herramientas para la transformación social y la lucha contra la violencia de género, ya que es ineludible el riesgo de la violencia al que se enfrentan hoy las mujeres. El nombre del proyecto es Un nuevo canto grande por ellas. Es indicado para transmitir la iniciativa para prevenir los casos de violencia contra la mujer en nuestro país. Explica tus respuestas con ejemplos del texto y con argumentos propios. Revisa la ficha de autoaprendizaje de comunicación número 6. ¿Qué otras actividades y preguntas se te ocurren? A continuación vamos a escuchar el artículo periodístico sobre San Juan de Lurigancho. Jóvenes promueven iniciativa artística cultural para frenar la violencia contra la mujer, que se encuentra en la página web del diario El Comercio con fecha 7 de octubre del 2020. Recuerda, mientras escuchas la lectura del texto informativo, deberás estar atento a cada frase, los hechos, a los escenarios, a los tiempos, las interrogantes, al autor, al tema, los personajes y al ambiente. Y no te olvides de anotar las palabras desconocidas. Ahora sí, presta mucha atención.
San Juan de Lurigancho. Jóvenes promueven iniciativa artística cultural para frenar la violencia contra la mujer. El proyecto se denomina Un Nuevo Canto Grande por Ellas, liderado por jóvenes integrantes distritales que buscan erradicar la violencia. Ante los casos de violencia contra la mujer en nuestro país, que han continuado registrándose a pesar del estado de emergencia por el coronavirus COVID-19, un colectivo de jóvenes agrupados en San Juan de Lurigancho en acción han desarrollado una iniciativa artística cultural para hacer frente a este problema y contribuir con su solución. Hasta el mes pasado, 91 feminicidios se han registrado durante este año, según informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta. En un comunicado, el mencionado colectivo señala que el proyecto se denomina Un Nuevo Canto Grande por Ellas, liderado por jóvenes del distrito, y que a través de la danza, la música, la pintura, las artes escénicas, los audiovisuales y la escritura, se aborda la importancia de educar y fortalecer la conciencia frente a la violencia de género. Mediante esta iniciativa trabajamos con más de 100 adolescentes de comunidades educativas, barriales y organizaciones culturales y sociales entre los 11 y 17 años, a través de 3 talleres de sensibilización, 8 talleres culturales y un próximo gran festival digital que se presentará este domingo 11 de octubre a las 3 de la tarde, se lee en el comunicado. Asimismo, se resalta que gracias a estos espacios de diálogo y formación se promueven el bienestar y mejora de la salud mental en las y los adolescentes participantes del proyecto, generando un cambio positivo que puede enriquecerles para toda su vida. Junto a ello, el proyecto reconoce que la mejor forma de aprender es jugando. En ese sentido, lo lúdico es también parte de la propuesta, por lo cual crearon un original juego de mesa donde se abordan diferentes casos asociados a la violencia de género. Por tanto, en cada espacio de encuentro familiar e incluso en el distrito, será posible activar la reflexión y acción para generar más aliadas y aliados de todas las edades que prevengan y eviten la violencia de género. Así como no podemos ignorar esta nueva normalidad por el COVID-19, urge la necesidad de apoyar y sostener iniciativas artísticas y culturales como herramientas para la transformación social y la lucha contra la violencia de género, ya que es ineludible el riesgo de violencia al que se enfrentan hoy las mujeres. Por esta razón, nuestro proyecto busca trascender en el tiempo para forjar a través de sus productos y actividades una nueva cultura que alce la voz y entone un canto grande por ellas, comentó. Estimado estudiante, ¿qué te pareció? Interesante lectura, ¿verdad? Ahora, ¿qué te parece si analizamos la lectura? Número 1. ¿Para qué es necesario escuchar este tipo de información? En esta parte vamos a identificar el propósito de la lectura. En otras palabras, ¿para qué van a leer esta información? En el Perú, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual alguna vez en su vida por parte de su pareja. Encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES. Esta proporción nos ubica entre los países de mayor violencia contra las mujeres en el mundo. Hasta el mes pasado, 91 feminicidios se habían registrado durante este año, según informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta. La violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadoras del contexto internacional actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual gozan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren muchas de las víctimas. De acuerdo con Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. 2019. Número 2. ¿A quién está dirigido el texto leído? Debemos recordar que nuestro destinatario en este caso son los adolescentes y jóvenes de diferentes comunidades educativas, barriales y organizaciones culturales y sociales de entre los 11 y 17 años, pero eso no impide llegar a un número de mujeres mayores de 17 años. Número 3. ¿Para qué se escribió el texto periodístico San Juan de Lurigancho? Jóvenes promueven iniciativa artística cultural para frenar la violencia contra la mujer.
Así como se pudo deducir el propósito de la lectura, es importante deducir el propósito del autor del texto para dar a conocer la iniciativa del proyecto. Se denomina Un Nuevo Canto Grande por Ellos, liderado por jóvenes integrantes distrital que buscan erradicar la violencia contra la mujer a través de la danza, la música, la pintura, las artes escénicas, los audiovisuales y la escritura. Se aborda la importancia de educar y fortalecer la conciencia frente a la violencia de género. Número 4. ¿Quién escribió el texto? Es necesario también conocer quién escribió el texto y en qué tipo de texto lo está presentando. El emisor del texto es un integrante del equipo de redacción del periódico El Comercio, quien ha plasmado la información por medio de un tipo de texto informativo tipo noticia y se encuentra en la sección Sucesos Noticias. Recuerda, una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. La noticia es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a quienes lo estuvieron, o bien porque consultaron documentación al respecto. Generalmente, una noticia abarca 3 partes diferentes, que son el título, el cuerpo y el cierre. Número 1. El título. Es un texto de entrada y publicado en mayor tamaño, que en un número limitado de palabras resume la información y llama la atención del público. Este debe ser preciso y conciso. Número 2. El cuerpo, donde ocurre el desarrollo y profundización de la exposición de la noticia. Número 3. El cierre, que no es más que una conclusión en donde se añaden ideas secundarias o se brinda al lector información suplementaria. No olviden, estimados estudiantes, las características de las noticias. A. Tener forma narrativa, o sea, consistir en un relato periodístico. B. Su composición debe ser objetiva e impersonal. C. Abordar temas novedosos, recientes o de actualidad y que sean relevantes para la opinión pública. D. Estar escritas en un lenguaje divulgativo, no especializado, que permita a cualquier persona acceder a la información. E. Contener información detallada, lo más concretamente posible de los hechos. Y F. Pueden ser escritas o incluso audiovisuales. Otras de las cosas que no debes olvidar son los tipos de noticias, los cuales te servirán de contenido durante la elaboración de tu periódico escolar. Según su temática general, las noticias se pueden clasificar en políticas, cuando tienen que ver con la vida política, deportivas, cuando relatan sucesos deportivos del país, económicas, cuando tienen que ver con la productividad, las finanzas o el mundo del dinero y del trabajo en general, culturales, cuando se refieren a sucesos culturales del país, sociales, cuando relatan eventos de importancia comunitaria, de farándula o también de espectáculos, policiales, cuando relatan sucesos vinculados con el crimen, y científicas, cuando abordan temas de interés especializado en ciencia y tecnología. La estructura usual de las noticias se conoce como pirámide invertida. Se parte siempre de la información más relevante y puntual hacia el contexto más amplio. Dicho de otro modo, una noticia debe redactarse en el sentido de lo más específico a lo más general. Para cumplir con esta condición, lo recomendado es que el primer párrafo de toda noticia se redacte de tal manera que responda a las 5 preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? En el resto de la noticia se podrá desarrollar el cómo ocurrió. Y a todo esto, estimados estudiantes, ¿te has puesto a pensar para qué sirve una noticia? Claro, una noticia sirve simplemente para informar a su público de uno o varios eventos en un ámbito determinado. Es decir, es una fuente de datos, acontecimientos o novedades de interés para la opinión pública. ¿Te acuerdas? En nuestro programa anterior escuchamos sobre los canillitas, personajes quienes se encargan de trasladar los periódicos y por ende la información que contienen. ¿Qué te parece si escuchamos algunos ejemplos de noticias?
Martín Vizcarra anunció que en una semana comenzará entrega de tablets a estudiantes. Hospital Regional de Apurímac recibió ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19. Entregan 678 toneladas de alimentos de caliwarma para beneficiar a comunidades nativas. Huánuco, hallan a 150 jóvenes en discoteca que funcionaba en plena pandemia. Toda esta información te va a servir para elaborar tu producto de la experiencia de aprendizaje, estimado estudiante. No olvides identificar la información utilizada en las áreas de DPCC, Ciencias Sociales, Matemática y CTA. Toda esa información lo encuentras en tu portafolio. Muy bien, estimados estudiantes, sigamos adelante y no te olvides revisar tu ficha de autoaprendizaje número 6, en donde encontrarás información más detallada sobre lo trabajado en esta primera parte. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a deducir las características, estructura y su función informativa de los diversos tipos de textos escritos utilizados durante la redacción de un periódico. Estimados estudiantes, para desarrollar esta actividad vamos a tener como referencia el texto escuchado al comienzo del programa que se encuentra en el diario El Comercio, San Juan de Lurigancho. Jóvenes promueven iniciativa artística cultural para frenar la violencia contra la mujer. A continuación, vamos a imaginar y visualizar imágenes mientras leo las siguientes ideas extraídas del texto escuchado. Estoy convencido que tú y tus familiares harán esta técnica cognitiva. ¿Qué te parece si empezamos? Número 1. Hasta el mes pasado, 91 feminicidios se habían registrado durante este año, según informó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Zacieta. Número 2. Ante los casos de violencia contra la mujer en nuestro país y que han continuado registrándose a pesar del estado de emergencia por el coronavirus COVID-19, un colectivo de jóvenes agrupados en San Juan de Lurigancho en acción ha desarrollado una iniciativa artística cultural para hacer frente a este problema y contribuir con su solución. Número 3. El mencionado colectivo señala que el proyecto se denomina Un Nuevo Canto Grande por Ellas, liderado por jóvenes del distrito y que hacen uso de la danza, la música, la pintura, las artes escénicas, los audiovisuales y la escritura. ¿Qué te pareció, estimados estudiantes? Muy interesante, ¿verdad? Ahora voy a llamar por teléfono a Gustavo, un alumno del 5º grado de secundaria, a quien hemos invitado para que en esta parte del programa nos cuente un poco de lo que imagina o visualiza mientras leemos 3 ideas extraídas del texto leído durante el programa. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias por contestarnos el teléfono. Cuéntanos, ¿qué imaginaste mientras escuchabas las 3 ideas propuestas? Muy buenos días, profesora Mónica. Gracias por la invitación. En la primera idea me dio mucha pena imaginarme en mujeres y adolescentes maltratadas y pensé, ¿cómo puede pasar esto? No nos respetamos como seres humanos y no valoramos la vida. A todo esto me entró una interrogante. ¿Cómo puedo apoyar a prevenir la violencia contra las niñas, las adolescentes y mujeres? Estoy pensando muy seriamente, profesora, al término del colegio, estudiar la carrera de Derecho y defender casos de abuso y maltrato contra las mujeres. Al estar pensando en la segunda idea, me alegró más porque imaginaba centros en donde pueda practicar la danza, el arte, el teatro, y ahí nos puedan dar orientaciones para prevenir abusos en contra de la mujer. Es bonito pensar en el poder ayudar a las demás sin recibir nada a cambio y solo tener la satisfacción de ver el bienestar del prójimo. Y en la tercera imaginaba un número de jóvenes quienes participan de este gran proyecto, un nuevo canto grande para ellas. Y no solo eso, pude imaginar a cada uno conversando con adolescentes del distrito, repartiéndoles folletos, pegando afiches, haciendo locuciones, dramatizando en las calles, y me vi también como parte de esta gran iniciativa.
o sea, yo participando con ellos. Me imaginé mucho y en contraste a lo imaginado en la primera idea, que en verdad es muy desagradable, y más aún, actos como estos sucedan en estos tiempos de abuso contra la mujer y contra las niñas. Muchas gracias, Gustavo, por compartir esta actividad con nosotros. De nada, profesora Mónica. Gustoso en apoyar en estos espacios de aprendizaje. ¿Qué te pareció, estimado estudiante? Interesante, ¿verdad?, el aporte de su compañero Gustavo. Debemos tener en claro toda la información desarrollada en el texto San Juan de Lurigancho. Jóvenes promueven iniciativa artística cultural para frenar la violencia contra la mujer. Es parte de un texto periodístico y, como hemos visto, pertenece a un tipo de texto de noticia. Debemos saber que los textos periodísticos son aquellos que se publican en medios de comunicación, ya sean revistas, diarios o portales de noticias, y su función principal es informar, opinar o analizar un tema que es de relevancia para la ciudadanía. Existen distintos géneros periodísticos como las noticias, lo que hemos trabajado el día de hoy, las crónicas o las entrevistas. No nos olvidemos que los géneros periodísticos son la noticia, el editorial, el artículo de opinión, la entrevista. Es una conversación entre un periodista que se limita a hacer preguntas y un entrevistado que se limita a responder. Generalmente estos textos se escriben en formato pregunta-respuesta y contienen una introducción en la que el periodista hace un breve repaso de la figura contextualizada y da sus impresiones sobre el entrevistado. La crónica. Estos textos narran cronológicamente hechos que sucedieron a lo largo del tiempo y se caracterizan por ser extensos. El reportaje requiere de un importante trabajo de investigación previa y la elaboración de entrevistas a distintas personas involucradas en el tema. La crítica es un texto en el que el periodista expresa su opinión a través de juicios de valor respecto de alguna obra artística. Ahora que estamos terminando el programa, estimados estudiantes, vamos a elaborar un díptico en donde incorporaremos toda la información identificada el día de hoy. Para elaborar nuestro díptico, vamos a utilizar una lámina de papel, la que se dobla en dos partes. En las portadas colocaremos en la parte de la cabecera el nombre y logo de tu colegio y en el centro una imagen que nos brinde una idea para ayudar a prevenir la violencia contra la mujer. En el interior vamos a dividir en dos secciones. En una primera sección será para abordar lo relacionado con la información sobre la noticia y colocar ejemplos de noticias que nos hablen sobre programas de ayuda a prevenir la violencia contra la mujer. Una segunda sección en donde se colocará la información sobre los textos periodísticos y la manera como ayudarán en la elaboración del producto final del mes de noviembre. Por último, en la contraportada podemos colocar una imagen opuesta a la violencia contra la mujer o un mensaje de aliento propuesto por tu persona a este tipo de casos que atentan contra la mujer. No te olvides firmar tu mensaje. Muy bien, estimados estudiantes, completamos nuestra evidencia de hoy. ¡Lo lograste! Estimados estudiantes, presenta a tu público más cercano tu díptico con información identificada sobre la estructura y características de los textos periodísticos. Corrobora los aportes brindados por tu público más cercano durante la presentación de tu díptico. Recurre a tu portafolio para organizar y seleccionar la información realizada durante las sesiones de las áreas de DPCC, Matemática y CTA. Recuerda que en esas áreas también estás trabajando textos informativos. Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza. Dáselo con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión, definiendo tiempos y plazos, estrategias de cómo lo va a hacer, etc.
Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto, considerando la información seleccionada y organizada de las áreas de DPCC, Matemática y CTA. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Protégete del coronavirus. Lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con quienes muestren problemas respiratorios. Para mayor información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.